Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex y hoy les quiero contar un poco acerca de mi viaje más reciente a California. Entonces, empecemos. Ok, estamos en nuestra primera parada en California y llegamos directamente a Disney en Anaheim. El primer día vamos a explorar lo que es el Disneyland y el segundo día vamos a explorar Disney California Adventures. Primero, lo más importante para una experiencia mágica en Disneyland es planear lo más posible. Ok, primera parada para el desayuno, llegamos al Palacio de Tiana a probar los clásicos postres de la película. Aquí y en todos los restaurantes usamos una función increíble, la aplicación de Disneyland para pedir y recoger comida al instante. Ok, siguiente atracción, Big Thunder Mountain. Para los primeros juegos no había mucha fila, así que aún no usábamos el Genie Plus. El Genie Plus es un pase rápido que cuesta $30. Para usarlo, en la app eliges el juego que quieres tener pase rápido, ves los horarios disponibles y apartas el horario que quieras. El truco para usar el Genie Plus es saber que, una vez que agendas un juego, debes esperar 2 horas para agendar el siguiente. Así que, haz una lista de los juegos a los que quieres acceder rápido, revisa constantemente los tiempos de espera, pon temporizador de 2 horas cada vez que uses el Genie Plus para hacer todo más eficiente. El siguiente juego solo lo recomiendo para niños o amantes de los animatrónicos. Después, fuimos hasta otra galaxia para el almuerzo, el lugar perfecto para los amantes de Pixar, Pizza Planet. El único problema con este restaurante es que solo la pizza es buena, el resto de los alimentos no. The evil Emperor, sir. Your space cruisers have been temporarily halted. Por fin usamos nuestro primer pase rápido en Hyperspace Mountain, una montaña rusa completamente techada y en la oscuridad. Así que, por más que traté, no logré grabar nada, pero fue una de mis atracciones favoritas. Después fuimos a Galaxy Edge, la nueva sección de Disneyland dedicada a Star Wars, y con la atracción más saturada de todo el parque, Rise of the Resistance. Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Esperamos casi 2 horas, pero lo cierto es que es la atracción más impresionante de todo el parque. Yes, General. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. For your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, there goes the prisoner. Cover explode. Find an alternate route. Who made these two droids anyway?
Shields! Shields? I see no evidence. All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up. Scan for his pod people. Escape pods down in Sector 4. Verification pending. Después fuimos a una de las atracciones más antiguas del parque, el inmemorable Mundo Pequeño. Hay algunas atracciones que aparecen en la agenda pero no en el video. Eso es porque fue muy complicado usar la cámara en esos juegos, pero puedo asegurarles que se logró todo lo de la lista y más. Para terminar el día, cenamos en Galaxy Edge y vimos el espectáculo de fuegos artificiales. Para el segundo día en California Adventures empezamos con el juego más popular, Radiator Springs Racers, que por cierto no tiene pase rápido incluido con Genie Plus.
Para el desayuno, fuimos a Pim's Kitchen por un pretzel gigante. Y como pequeño postre, un orbe cósmico de Terran Threads. Each and every piece that belongs to me from different parts of the galaxy. Usamos el pase rápido para nuestra segunda atracción, Guardians of the Galaxy Mission Breakdown. Esta fue una de mis atracciones favoritas porque no sabía de qué se trataba, así que fue una completa sorpresa llena de emociones. Les recomiendo que, si aún no la conocen y quieren guardar la sorpresa al igual que yo, salten los próximos 3 minutos. Listen up. He's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems, which will open up every cage in this freak show and free my friends. Our buddy Mantis is in the getaway ship waiting for my signal. This is the moment you've been waiting for. Rocket unplugs you and start things rock. Now show me those hands, people. You got clearance. Let's roll. Okay. En el Avengers Campus hay 2 shows seguidos que son bastante divertidos, pero sin duda alguna el más emocionante es el de Spider-Man. Después aprovechamos un truco para subir al Grizzly River. Acaban de reparar la atracción y el tiempo de espera era mínimo, así que nos ahorramos un pase rápido. Algo que empecé a notar es que las atracciones en California Adventure son más emocionantes y divertidas que en Disneyland. Me di cuenta que Disneyland está más enfocado en la experiencia para niños y California Adventure está más enfocado en la diversión para todos. Como consejo, aprovechen más su tiempo y lleguen temprano a California Adventure, ya que tiene un horario de apertura más corto que Disneyland y las atracciones se saturan. Después fuimos a la que considero es mi atracción favorita de todo el parque, la Incredicoaster.
Aprovechamos el pase rápido que nos ahorramos para agregar una atracción fuera de la lista. Don't call Mr. Stark! Don't call Mr. Stark. Sorry for shouting. Could you just call someone else and ask them to do it? Okay, contacting Spider-Man. Weird. I'm gonna go find Spider-Man for us all because he's around here somewhere. Okay, goodbye. Spider-Man! As you may have noticed, the Spider-Bots are locked in that awesome self-replication. Otra atracción que solo vale la pena si no tiene mucho tiempo de espera es la de Monster Inc. We gotta get you home. My goal is out, and on my birthday, I thought you cared about me. We are at the scene, number 1. You got your instructions. Spread out and lock it down. There's nothing down here. I am the girl's picture. No humans back here. ¿Dónde está Randa? Look, dude, there's your door. We're almost there, kiddo. It's been the most terrifying day of my life. Aquí hay una niña humana. After careful and thorough observation of the perimeter, we quickly rendered the situation status to 99. Please remain seated at all times. Definitivamente, el lugar para ver el atardecer es en la sección temática de Radiadores Springs, para ver el encendido de luces del pueblo exactamente igual que en la película. Y por nada del mundo pueden perderse visitar el Café de Lou y tomar una clásica malteada de los 50-60. Para terminar el día, nos dirigimos al muelle para ver el espectáculo World of Light 1. A diferencia de Disneyland, este espectáculo no se enfoca en el fuego, sino en las luces y el agua. Si me lo preguntan, esto fue 10 veces más impresionante que los fuegos artificiales de Disneyland. Y realmente, la cámara no le hace justicia a lo impresionante que es el show.
Después aprovechamos otro pequeño truco. Durante y después del primer show, los juegos están vacíos. Así que si tienes algún juego pendiente, este es el momento. No te preocupes, hay un segundo show 15 minutos después del primero. Para el último día, regresamos a LA y dimos una visita rápida a algunos lugares emblemáticos. Para terminar, subimos hasta lo alto, a lo que en mi opinión es la joya de la ciudad, el Observatorio Griffin. Así es como gira. Ahí está, un eclipse. ¿Y otro? Y algo bastante curioso que descubrí es que realmente Disneyland es el lugar más feliz y mágico del mundo. Había perdido una gorra en un juego mecánico que yo ya daba por perdida y una semana después de que regresé a México me llegó por paquetería. Realmente hacen la experiencia completamente inolvidable. Y eso fue todo de este viaje. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios y esperemos vernos pronto para el siguiente viaje. Hasta entonces, chao.